De vuelta y vamos a los temas internacionales. Carlos Greitz nos va a contar de que finalmente se encontró esta niña de 4 años desaparecida en Australia. Se hacían símil a lo que fue el caso de Madeleine McCann, pero los detalles son bien llamativos porque es un lugar bastante lejos del último reporte, un lugar donde ella tuvo contacto con su familia. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Eso pasó hace más de 2 semanas cuando desapareció Cleo Smith, esta niña de 4 años. Como tú decías, se hacía el parangón con la historia de Madeleine McCann. Afortunadamente, esta vez de manera feliz, termina esta historia para los padres de Cleo Smith. La policía de Australia Occidental llegó durante la medianoche. Ahí están las imágenes del momento exacto en el que este oficial de policía le pregunta el nombre a Cleo Smith y ella responde: me llamo Cleo. Y allí confirman lo que ya sabían porque habían obviamente entregado una limitación de dónde podía estar. Allanaron esa casa donde la policía tenía información que podría haber estado la niña. Finalmente ven las fotografías, comprueban que es ella, luego le preguntan el nombre y eso ya es la corroboración exacta de que se trata de esta niña que estuvo siendo buscada por tierra, por aire y también incluso en el mar, porque la zona donde estaba el campamento desde donde se extravió esta niña tenía a unos 300 metros una zona de acantilados que llegaba al mar. Por eso es que también buscaron en la costa de esa zona allí llamada Carnarvon, que es un pueblo pequeño a unos 950 kilómetros al norte de Perth, que es la gran ciudad más cercana del territorio australiano. Durante la noche de ese 16 de octubre, ella estuvo durmiendo en una carpa al lado de sus padres. Cuando el padre despierta durante la mañana, a eso de las 6, se da cuenta que no está ni ella ni tampoco el saco de dormir en el que se supone podía estar Cleo Smith. A partir de ese instante comenzó la búsqueda que terminó durante la medianoche. La policía dijo que habían tenido evidencias que los habían llevado a esa casa específica a poca distancia en automóvil de la residencia familiar. Habían cerca de 70 kilómetros, es decir, era prácticamente imposible que la niña hubiese caminado por sí sola. Era lógico, de acuerdo a los rastreos, que había sido llevada por alguien. ¿Quién es ese alguien? Todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque cuando allanan la casa e encuentran a la niña al interior de una habitación, ella estaba sola. Sin embargo, la policía ha entregado antecedentes respecto de la detención de un hombre de 36 años, sin conexión familiar, han dicho, con, por supuesto, los Smith. Y allí entonces es cuando se le detiene, está siendo interrogado, está bajo custodia, pero todavía no hay más antecedentes respecto de qué es lo que pudo ocurrir con este hombre relacionado con el caso de la desaparición de esta niña. La policía ha dicho que no sospecha que nadie más esté involucrado. Así termina una historia de angustia para una familia, pero que ya es absoluta felicidad con el reencuentro. Al fin estamos todos, dijo en las redes sociales la madre de Cleo Smith. Los voy a invitar a que revisemos también la declaración de este policía, justamente, que es quien le pregunta el nombre a la niña y corrobora que la esperanza finalmente se materializa en torno a la reaparición de esta niña de 4 años. Así también habla el primer ministro de Australia. Por supuesto, es una búsqueda nacional e internacional. Todo el país estaba conmovido por la historia y así termina con estas declaraciones. Bueno, le pregunté cómo se llamaba. Uno de los chicos saltó frente a mí y la levantó. Y solo quería estar absolutamente seguro de que ciertamente se pareciera a Cleo. Quería estar absolutamente seguro de eso. Y era ella. Le dije, ¿cómo te llamas? Y ella no respondió. Le insistí, ¿cómo te llamas? Ella no respondió de nuevo. Así que le pregunté por tercera vez. Y luego me miró y dijo, mi nombre es Cleo. Y eso fue todo. Entonces nos dimos la vuelta y salimos de la casa. Subí al auto y el oficial con el que estaba, el sargento detective Hutchinson, llamó a los padres de Cleo y les dijo, tenemos a alguien aquí que quiere hablar con ustedes. Y fue una sensación maravillosa poder hacer esa llamada. Solo quiero decir lo agradecido que estoy de que Cleo esté en casa y de que esté a salvo. Para él y Jake, esta es la peor pesadilla de todos los padres, y el hecho de que esa pesadilla haya llegado a su fin y nuestros peores temores no se hayan hecho realidad es solo un gran alivio y un momento de gran alegría.
De gran alegría, dice la máxima autoridad política de Australia. De hecho, este policía que ustedes ven ahí en pantalla luego expresó a la prensa que había visto a varios de sus compañeros llorar de emoción en el momento en el que termina esta historia. Claro, porque estuvieron envueltos en una búsqueda llena de angustia por muchos días, donde estuvieron involucrados cientos de recursos en torno a helicópteros sobrevolando la zona, rastreos incluso con perros especializados. Todo eso permitió llegar al encuentro de esta niña sana y salva, en buenas condiciones, de acuerdo a lo que ha dicho la policía. La investigación entonces ahora se centra en el único sospechoso detenido. Historia lamentable que nos llega desde Colombia. Ha subido a 14 el número de muertos por una luz en una zona rural. Esto se registra en Mayama, en el departamento de Nariño. Esto es al suroeste de Colombia, a unos 30 kilómetros de la frontera con Ecuador, bastante limítrofe, muy boscosa la zona. Y allí una avalancha de tierra, de piedras y de barro arrasó con varios lugares que estaban habitados. Además de los 14 muertos, se habla de 10 heridos, 8 ya fueron dados de alta, 2 personas fueron llevados a centros asistenciales de Pasto, que es la ciudad poblada más cercana de este sector rural. La mayoría de las víctimas son mujeres que estaban en un billar que fue sepultado por esta avalancha. Además cayó el barro y las piedras en gran cantidad sobre un restaurante, sobre un hotel y también 2 casas. Intensas lluvias hubo durante los últimos días en ese municipio rural, y debido a estas precipitaciones es que se produjo esta avalancha sobre estas casas y estos negocios. Allí también hay parte de la ayuda que está llegando a los damnificados, pero además es peligroso porque sigue lloviendo, por lo tanto puede haber nuevos deslizamientos. Pero esta historia no es nueva. En Colombia durante muchos años han habido deslizamientos de tierra, aludes que dejan saldos mortales. Sin ir más lejos, el 2017, en Mocoa, cerca de esta zona donde ocurrió ayer el alud, hubo también una aluvión con 150 muertos. Hay un estudio que indica que hay 500 pueblos colombianos que enfrentan el riesgo de avalanchas. Hay planes por parte del gobierno que desde ese año, del 2017, se han seguido realizando. Ningún plan hasta ahora ha sido efectivo para evitar estas tragedias como la registrada allí en Colombia. No sabíamos para dónde correr porque no sabíamos si venía para acá o el miedo fue soportante. Una tragedia que causó el invierno esta mañana, esta madrugada. Lastimosamente hasta ahora ya van 6 personas fallecidas, ya se han recuperado los cuerpos, se los ha enviado a Medicina Legal a Túquerres. Se han logrado pues también 11 personas rescatadas, heridas, 2 de gravedad. Una salvedad a esas cifras que mencionábamos, actualizamos, eran 14 ya hasta ahora los fallecidos. Aquí hay información que llega desde Estados Unidos. Los niños entre 5 a 11 años ya pueden recibir la vacuna contra el COVID. Así lo indicó el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, que es el organismo que da luz verde a las distintas dosis y que ya autoriza la inoculación inmediata para este grupo etario de 5 a 11 años con la vacuna de Pfizer. Así, la farmacéutica demuestra que proporciona más de un 90% de protección, han dicho las autoridades, a los niños. El presidente Joe Biden informó que se han conseguido dosis suficientes para que todos los niños que tengan más de 5 años, desde 5 hacia adelante, se puedan vacunar desde la próxima semana. Se espera que esto ocurra, aunque ya en un hospital de Connecticut han habido algunas distribuciones de algunas dosis. Serán 2 inyecciones las que reciban los niños, tal cual como ocurre también con los adultos, pero esta vez con 3 semanas de diferencia, lo que indica que para Navidad ya podría gran parte de los niños de hasta 11 años estar protegidos contra el COVID. Y hemos estado viendo esta reapertura de Argentina para los turistas, reapertura de fronteras que rige solo para quienes estén vacunados y para los menores de 18 años. ¿Quiere saber qué necesita para entrar al país trasandino? Más allá de que esta medida ya regía con países fronterizos como el nuestro, aquí se lo contamos. Durante meses por las calles de Argentina no caminaron turistas. Poco a poco la situación fue cambiando a medida que disminuían las restricciones. Ahora finalmente la apertura es total. Desde que comenzó la pandemia que Juan no ha podido visitar a sus familiares en Argentina. Este lunes justamente se reabrieron las fronteras y con eso los requisitos son menores. Francisco, su hijastro, es quien lo ayudó con el papeleo.
súper bueno porque igual encuentro como mucha barrera de documentación y todo. Mucha gente, sobre todo la gente de mayor, de tercera edad, no se entiende en las redes. Claro, porque son varias las exigencias que se eliminaron para los turistas, así solo se necesitará del esquema de vacunación completo, un test PCR negativo realizado dentro de las 72 horas previas al viaje y un seguro de salud. Quienes no estén vacunados simplemente no podrán ingresar. Dichos pasajeros no necesitarán de cuarentena a ingresar a Argentina. Adicionalmente, menores de edad sin vacunación completa podrán ingresar a Argentina sin necesidad de cuarentena. Según datos de migración, en la primera jornada de apertura de fronteras entraron cerca de 5.000 visitantes. Fuentes del Ministerio de Turismo Trasandino creen que antes de fin de año llegarán a más de 200.000 turistas, algo que comienza a notarse en Chile. Ya observamos en la cifra la activación de 200 vuelos más de lo que estaba programado en octubre. En noviembre estamos programando 558 vuelos a Argentina. Una medida que se pone en marcha tras 20 semanas consecutivas de disminución de casos. Eso sí, hay que estar atento a eventuales cambios. En general se han ido liberando muchas restricciones, pero sí es importante que como esto va cambiando dependiendo de la situación sanitaria, tanto en Chile como en otros países, se verifique muy bien la información. Buenos Aires concentra la mayor cantidad de búsquedas y cotizaciones, pero también aparecen otros destinos como Mendoza, Córdoba y más al sur, Bariloche y Calafate. Los operadores turísticos son quienes más celebran la apertura de fronteras. Durante el 2020 perdieron cerca de 3.000 millones de dólares y esta medida esperan generará un impacto económico calculado en 50 millones de dólares. Ya hemos hablado mucho de cómo funciona este programa de tolerancia cero al COVID que implantaron en China desde el año pasado. Y aquí hay un ejemplo muy gráfico. El régimen chino decidió encerrar prácticamente a más de 30.000 personas luego de que detectaran un solo caso de COVID al interior del parque de atracciones de Disneyland en Shanghái. Ese único caso positivo hizo que las autoridades del parque de diversiones decidieran cerrar las puertas de inmediato. Había 30.000 visitantes al interior del parque. ¿Cómo hicieron para salir estas personas? Tuvieron que a la salida hacerse un test de PCR y solo con el resultado negativo de este pudieron salir. Es decir, hubo muchas personas, ahí están por ejemplo las imágenes de la aglomeración, las filas en las puertas de Disneyland. Hubo personas que tuvieron que pernoctar y para eso el parque decidió abrir las puertas de sus hoteles, de los recintos que estaban al interior del parque Disneylandia para que así pudieran las personas que no alcanzaron a tener el PCR negativo pasar la noche. Había algunos que ya lo tenían desde antes y por eso es que pudieron rápidamente salir. Pero así entonces se trata esta política de tolerancia cero en China, de que ante cualquier caso haya medidas muy estrictas de confinamiento, pero claro, es decidora esta imagen, ¿no? Cómo las personas tenían que esperar su resultado negativo, incluso allí sentados afuera de los distintos juegos y atracciones del parque de Disneylandia. Horas más tarde, ya durante la noche, se informó que 33.863 personas que habían visitado el parque durante todo el fin de semana habían dado negativo. Se les va a pedir a partir de ahora que hagan pruebas nuevamente dentro de 2 semanas y sigan controlando su salud para evitar rebrotes. La pesadilla de China con el COVID sigue ahí latente y por eso es que las medidas son bastante estrictas, como ustedes pudieron ver. Ayer hablábamos de Pedro Castillo, un gabinete que está con un conflicto permanente y un ministro del Interior cuestionado por una fiesta de Halloween. Ahí está, el ministro parrandero, decía esa portada del diario Correo, ¿no? Fiesta de Halloween al interior de la casa del ministro del Interior, cuando este mismo ministro había sido el que había decretado la prohibición de que hubiese fiestas. Es paradójico, porque al final la persona que más tenía que velar por la seguridad del país no estaba respetando las propias medidas que él había entregado. Decidió renunciar, la presión era insostenible y por eso es que finalmente la renuncia es aceptada por el propio presidente Pedro Castillo para garantizar la gobernabilidad del país. Así es lo que dijo también el gobierno en un comunicado a través de las redes sociales. Revuelo en el país vecino. Hay algunos parlamentarios que habían pedido la salida y que se mostraron satisfechos con esta renuncia aceptada de Barranzuela, el ministro del Interior, que ya no lo es debido a una fiesta en pleno Halloween. Él la niega de todos modos. Él dice que no era una fiesta, que era una reunión de trabajo.
siguiente imagen nos llega desde Florida. Una cámara nocturna registró cómo esa camioneta que usted ve en pantalla va escapando a toda velocidad de la policía. Era una camioneta robada y luego de eso impacta 2 veces en un puente. Y aquí usted va a ver lo más insólito de todo. Cuando llega al final de su escape, se ve encerrado por la policía y decide escapar de la manera más sui generis posible. Como saltando desde el puente, ahí está, ve que llega la policía, se bajan los oficiales y antes de que lo logren capturar, salta al río, allí en el puente Edison, en Florida, Estados Unidos. Luego llega la Guardia Costera y finalmente ya no tiene ningún tipo de escapatoria, no podía seguir nadando tampoco, así es que finalmente es detenido por la policía y probablemente será acusado de este robo de la camioneta en la que chocó antes de lanzarse al agua. Otra imagen insólita en China. Ponga atención a ese hombre que va caminando al lado del auto rojo. Pasan unos segundos, ahí está, y una rueda de un camión, que pasa justo al lado de un camión verde, estalla y cubre de humo a este hombre que afortunadamente resulta ileso. El estruendo claramente le produjo cierto daño acústico en un momento, algo transitorio, pero aún así la impresión con la que queda él, también las personas que estaban alrededor. Llega una persona que es el dueño de una peluquería que había cerca, que rápidamente va a ver si este hombre está en buenas condiciones. Lo más insólito, además, lo que ocurrió ahí en la provincia de Hebei, en China, es que el conductor del camión ni se inmutó, siguió andando luego del estallido de una llanta que provocó esta verdadera explosión en la que quedó envuelto este hombre allí en China. Lo vemos una vez más. Como ya decíamos, afortunadamente no resultó herido este peatón.